Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí. Me parece que hoy es miércoles 12 de junio, ya 12 de junio, a punto ya del verano. ¿Eh? Y bueno, y a ver, recién saliditos de la resaca de las elecciones con un gran protagonista, la abstención. ¿Qué es lo que está pasando? Que más del 50% de los ciudadanos miran hacia otro lado en unas elecciones tan importantísimas como han sido, por ejemplo, estas, las europeas. Pues eso es una cuestión de los políticos que lo tendrían que estudiar. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente que no se involucra y por qué hay tanto decepcionado? ¿No será que tienen ellos la culpa? ¿Que no nos saben ilusionar como debían ilusionarnos? Bueno, pero como esto ya pasó y ahora esperando a las próximas, que a lo mejor son dentro de 3 meses, sabe Dios, pero vamos a hablar de las cosas de aquí de Ferrol, de las cosas y de las cosas de comer. Si hay alguien que en este momento se ha comprometido con la ciudad de una manera increíble, increíble, porque yo creo que es el primer presidente de la autoridad portuaria que pone a Ferrol ciudad en la primera línea de sus objetivos a cumplir. Es Francisco Barea. Fran, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser la autoridad portuaria. Y muchas gracias por haber cogido la bandera de Ferrol, porque la tienes. Muchas gracias por recibirme de esa manera. Y hombre, yo creo que debemos, como servidor público, debemos de hacer esto, ¿no? Y tirar de tu ciudad, de tu área metropolitana, pues es lo normal, ¿no? Sí, pero hasta que llegaste tú no pasaba. Bueno, no, yo de lo anterior no vamos voy a hablar porque no, bien, aparte que no quiero, ¿no? Pero entonces, oye, pero por un lado, cambio de lo que es la entrada de la ciudad, que es importantísimo en la cuestión urbanística, todas las obras que estáis haciendo, que por cierto, hoy ya se está desviando toda la circulación por la carretera alta del puerto, y bueno, ya es el final, ¿no? La guinda, ¿no? Para terminar todo eso, el aparcamiento, todos esos proyectos. Pero de eso, si quieres, hablamos después, pero a mí hay dos cosas fundamentales este año que creo que marcan un antes y un después en lo que es el puerto, los tráficos de puerto, y tú nos lo vas a contar. El desembarco en Ferrol de los chinos. Para mí ha sido una noticia increíble, importantísima, y yo quiero que me cuentes, a ver, ¿qué es lo que van a hacer estos inversores aquí? ¿Dónde están en este momento? ¿Cómo empezaron las negociaciones? ¿En qué momento vamos? A ver. Bueno, como se suele empezar por el principio, sí. Vamos a hacer eso, ¿no? Ferrol, el puerto de Ferrol, como todo el mundo sabe, tiene unos problemas que vienen del proceso de descarbonización y ciertos procesos que son de la famosa Agenda 2030, que hacen que Ferrol pierda ciertos tráficos, pues que nos hacen de ser un puerto importante en volúmenes, nos han castigado un poco y por lo tanto el año pasado, perdón, el 22 ha sido un buen año, ya sin carbón, pero el año pasado no ha sido bueno. Es verdad que se puede achacar prácticamente todo a Alcoa, pero aún así este año no va a ser tampoco un año bueno. Y no lo va a ser ¿por qué? Porque nos faltan esos tráficos que nos han desaparecido y que es muy difícil de ganar otros. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ver de qué manera buscamos esos nuevos tráficos y esos nuevos negocios, primero para el puerto y segundo para que haya una repercusión en la ciudad, en el tejido empresarial y al final en la ciudadanía. De ahí nace la búsqueda de estos tipos de tráficos. Ahí aparece, como hay muchos más que tenemos en negociaciones y estamos viendo los distintos tráficos, acabamos de aparecer ahora noticias de las terminales de líquidos, tenemos una más, 30 millones por un lado, 16 por otro, y estamos negociando otra nueva. Todo eso es lo que va a ser el puerto del futuro, que es lo que estamos ahora mismo buscando, que ver a dónde vamos a llegar y tenemos que prepararnos tenemos que preparar el puerto para el futuro. Ahí nace la negociación con esta gente. En un momento dado están interesados en un boom que existe a nivel mundial del coche eléctrico. El mayor productor de coches eléctricos es China, y aparece pues la posibilidad de hablar con esta marca, con BAIC, con el grupo,
porque existe la posibilidad de que esos coches entren en Europa, como están entrando muchas marcas. El caso de Bike, hablamos con ellos, les ofrecemos lo que tenemos, a ellos les ha parecido extraordinario, y han elegido Ferrol para traer el producto que ellos quieren traer para Europa, que son los coches de la marca Arcfos, y centralizar en Ferrol la entrada de ese producto para distribuir primero en España y después en Europa. La noticia, o el valor en sí de la noticia es muy bueno, y lo es porque, primero porque es un tráfico más del puerto, veremos cuánto es, quizá egoístamente sea lo que menos me preocupa, pero lo grande de la noticia es que hemos conseguido que el mercado chino se centre en Ferrol. Claro. Se centra en Ferrol para importación y se centra en Ferrol dándonos en China una imagen de que somos un puerto bueno, un puerto competitivo y un puerto que tiene la posibilidad de que cualquier otra marca de ese país asiático se fije en nosotros. El mundo del comercio de contenedores, el movimiento de contenedores, lo copa todo China, es el más grande. Entonces, que seamos capaces de pellizcar en ese mercado, yo creo que es la noticia más positiva de todo esto. Ya veremos hasta dónde llega, ya veremos si de verdad son 3.000, 5.000, lo que sea, sí, al año, pero yo le doy mucho valor no solamente a eso, luego vendrá lo que venga, porque serán, por un lado, los coches, por otro lado, los recambios, las distintas piezas, todos vendrán por aquí, y seremos un almacén logístico de eso. Pero repito que lo más importante para mí es que esa fotografía que sale con la delegada de la marca en Europa, sí, y salimos los dos con un coche, esa imagen sale en los medios de comunicación chinos, en los telediarios chinos, no sé si se llaman telediarios, pero sale, sí, y sale Ferrol. La palabra Ferrol apareció en el tiempo que fuera, pero apareció en ese continente, por lo tanto, en ese país. Por lo tanto, eso es lo más positivo de todo. Nos hemos abierto al mercado exterior, que es importantísimo. Ferrol estaba muy constreñido a Europa nada más, porque sí, nuestras líneas solamente abarcaban Europa. Es verdad que no es fácil y nos está costando mucho y va a seguir siendo un año malo de contenedores porque el mercado está complicado. Es verdad que también se une problemas importantes. El canal de Panamá tiene unos problemas tremendos por la sequía. El canal de Suez, los problemas que todo el mundo sabe. Entonces están generando problemas para unos, oportunidades para otros. Veremos a ver en qué nos repercute, pero no, nos está costando mucho sacar adelante la terminal, los tráficos para la terminal. Y esto es un espaldarazo importante, porque, repito, entrar en el mercado chino creo que es de todo lo que hemos hablado, creo que es la clave y lo más importante de todo este negocio, que agradecerles desde luego porque hayan confiado en nosotros, y yo creo que es algo muy, muy importante. Ellos porque es la puerta de entrada a Europa, sí, eso es lo que es importantísimo. Sí. Ferrol es el puerto de referencia de esta empresa para meter todos sus productos no solo en España, sino en Europa. Y en este momento, ellos ¿qué cuentan? Porque dices, lo de menos es en las unidades que sean, cómo lo van a traer, pero de momento ellos tienen ya unos terrenos adjudicados en el puerto exterior, ¿no? Correcto. De momento en el puerto exterior. Sí. En su día, y todo dependiendo, porque incluso se hablaba de que si se podía hacer hasta una planta de ensamblaje, bueno, pero todo eso ya será después, ¿no? Exacto. De momento lo que tenemos son unos terrenos en el puerto y unos señores que están dispuestos a venir con sus... Exacto. Ellos tienen una nave que tenemos de 9.000 metros cuadrados, ajá, concesionada. La tiene concesionada la empresa Atium. Atium es la empresa logística que trae la mercancía de Arcov, de los coches, que pertenecen a un grupo que no lo he explicado antes. Es un grupo automovilístico chino, es de los más grandes que hay de producción de coches en China. Son vehículos de gama media-alta, no son vehículos generalistas. Y entre otras tienen varias marcas, no solamente tienen esta, vienen solo con esta marca. Es una marca que tiene un porcentaje importante de accionariado de Mercedes, también tienen de otro grupo holandés, por lo tanto es una empresa importante. Y ahora mismo tienen esos 9.000 metros, tienen posibilidad de una ampliación a 15.000 más. En esos 9.000 metros, como dije antes, los dedicarán al almacenaje de coches, pero bueno, los coches tendrán rotación y luego piezas y accesorios. Vienen en contenedor, pero es verdad que no es el tráfico lógico, es decir, vendrían 3 coches por contenedor, pero no es lo más lógico. Si de verdad la producción aumentara mucho,
terminarían posiblemente trayéndolos en barco ro-ro. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad, no en el puerto exterior, pero sí en el interior, tenemos 2 rampas ro-ro de 2 tamaños y podríamos traerlos por ahí también, ¿no? Y desde luego el objetivo decía antes que no me importaba tanto el número, lo digo de manera para que la gente me entienda, Sí. de que lo importante era entrar, marcar un territorio, Sí, por supuesto. y luego, si vienen 8.000 coches al año, bueno, sería una maravilla, ¿no? Bendito sea, sí. Pero va a depender de cuánto tire el mercado de los coches. Es verdad que están teniendo muchos pedidos, porque lo sé, porque me lo comentan. Es verdad que en el sector del taxi parece ser que tienen bastante éxito. Entonces veremos a ver. Están creando la red de distribución, ya hay concesionarios para Galicia, ya los hay en Madrid, ya los hay en muchos sitios, están creando esa red. Entonces, bueno, en cuanto haya una serie de cantidad de coches determinados, empezar a venir los primeras unidades ya en cantidad, y entonces veremos a ver cómo se desarrolla el tráfico este año y los siguientes. ¿Y esta empresa es exclusivamente china o tiene participación española? La empresa es china, es un grupo muy grande chino, el grupo Bike. Hay el importador o la logística se la lleva una empresa que es Atium. Atium entró ahora, hace 2 años, si no me equivoco, ya tenía esta nave, ya la tenía adjudicada. Son una empresa logística, tiene la base en Bergondo y es de capital chino y español. Y es una empresa logística, sí, lo que pasa es que tienen el trato con esta empresa y son ellos los que traen los coches para España. Entonces, ellos ya están manos a la obra, como si dijéramos, Sí, organizando sí. toda la distribución, todas las oficinas ya las tienen aquí o las tienen en Bergondo. La central de Atium está en Bergondo. Ellos, Bergondo. es verdad que también tienen en Madrid y que están, lógicamente, buscando y ampliando la red comercial, primero en España, luego pasarán a Portugal y luego el resto de Europa. Y están afincados aquí, están afincados en Bergondo. Y esto, por ejemplo, este tipo de cosas, porque yo siempre he dicho, y de hecho se vio hace ya algunos años, ¿no?, que todo desarrollo importante de las ciudades estaba siempre vinculado al automóvil. Valladolid, el gran desarrollo lo tuvo con la Fasa Renault, Vigo, el gran desarrollo lo ha tenido con Citroën, o sea, siempre va de la mano, y siempre pedíamos un poco, ojalá Ferrol pudiera tener esa conexión, ya no sé si una planta, ya no sé si fabricarlos aquí, pero desde luego estar conectados con ellos, porque creo que es muy importante. Es verdad que existe una posibilidad que el mercado chino, todo el mundo está viendo lo que está pasando, hay una entrada masiva de automóviles chinos 100% eléctricos a Europa y lógicamente entran por puertos. Existe una posibilidad que es que llegue un momento que los aranceles europeos frenen esta entrada y por lo tanto ellos tengan que plantearse el ensamblaje de los vehículos en España. Nosotros estamos ya viendo la posibilidad de que si eso ocurre pudiéramos ser una oportunidad para ellos, para que se pudiera ensamblar aquí. Bueno, hoy sin ir más lejos salieron decía von der Leyen, la alemanita esta nuestra, la de Úrsula, que no sé si saldrá o no saldrá en el puesto que tiene, pero hoy ya hablaba de aumentar al 38% los aranceles. Es una posibilidad que existe, entonces es verdad que yo creo que las marcas lo están mirando mucho porque van a necesitarse unas a otras, van a necesitar a China. Audi ha firmado hace poco con una marca china, por lo tanto veremos a ver cómo sale adelante eso. Si es verdad, pues al final tendremos que ensamblar aquí y eso puede crear una oportunidad más. Podría ser muy interesante. Claro, eso nosotros estamos en ello, por si acaso ocurre. ¿Habría capacidad, tendríamos terrenos para eso? Sí. Eso podría ser perfectamente. Sí, porque una planta de ensamblaje no es una concesión tan grande, ¿no? Y en el caso de que se ensamblaran aquí, entonces no habría esos aranceles. No, lo que habría era la importación del material, piezas, se haría y tendríamos el mismo tráfico porque eso no lo íbamos a perder. Pero es verdad que eso lo tenemos que ver si ocurre, veremos si ocurre o no, veremos si ocurre o no. Y si no fuera aquí, podemos ser perfectamente, podemos seguir siendo la entrada de las piezas independientemente de donde se ensamblaran, y por lo tanto nosotros vamos a estar ahí porque, como muy bien has dicho, las grandes fábricas de automóviles generan un tejido alrededor muy desarrollado, es así. El puerto de Vigo, si no fuera por Stellantis, olvídate, no hubiera sido. No sería el puerto que es, ¿no? Si nosotros somos capaces de tener esa oportunidad, pues hombre,
por nuestra parte no va a faltar, ¿no? Pero veremos a ver qué ocurre. Primero que haya esa posibilidad de que existan esos aranceles y por lo tanto se frene esta importación masiva, ya veremos a ver, y nosotros vamos a estar desde luego para eso. ¿Cuánto ha perjudicado la Agenda 2030 a la industria española? Yo creo que de una manera, centrando en lo que me toca a mí, Sí. de una manera desmedida, ¿no? A nosotros nos toca el carbón, a nosotros nos toca muchas cosas. Hay objetivos como tenemos nosotros, que en el año 2030, nosotros tenemos que tener en el año 2030 todas las autoridades portuarias OPS. OPS significa que un crucero cuando venga tiene que estar enchufado a corriente. Es algo, bueno, yo creo que la gente no ha valorado todavía qué capacidad tenemos que tener de potencia para poder conectar un crucero que pueden venir 10.000 personas, que es como el Ayuntamiento de Fene. Esos son este tipo de marcas que nos hemos puesto, o hitos que nos hemos puesto en una agenda, que yo creo que hay que pensarla bien, ¿no? El cierre de nucleares, bueno, hay una serie de cosas que yo creo que nos ha hecho daño en general, particularmente aquí. Lo de Aspontes ha sido terrible. De un día para otro, ha sido terrible. Que haya que cerrarla, por supuesto, pero gradualmente o con un plan B. No hay plan B, ni tenemos ahora mismo hasta el lío con el desmantelamiento, entonces creo que nos ha hecho un daño importante. Y luego estas fechas, estos hitos que hemos puesto en cuanto a la producción de coches térmicos, dejar de producir coches térmicos a todas las marcas europeas, pues yo creo que les ha hecho, incluido Stellantis, les ha hecho un daño importante. Bueno, es que Stellantis incluso puede cerrar, ¿eh? Tal y como si se sigue, vamos, si esto sigue adelante, si esta Agenda 2030, porque claro, ya las elecciones europeas ya han sido, ya tenemos ahí un auge muy importante de todos los movimientos conservadores en Europa, y tienes bueno, de momento un mantenimiento de lo que es el centro, entendiendo por centro el Partido Popular Europeo, y luego una debacle de lo que puede ser la izquierda, la ultraizquierda, ¿no? Pero, por otro lado, yo veo lo siguiente: si se hace caso a lo que puede ser la corriente conservadora ahora mismo en Europa, ¿no? Como son los conservadores y reformistas, incluso I+D, es decir, Meloni, Abascal, Marine Le Pen, que puede tener importancia, puede ganar las elecciones, bien, si la cosa gira hacia el punto conservador, la Agenda 2030 está en peligro. Pero si sigue la alianza Partido Popular, Partido Socialista en Europa, seguirán con la Agenda 2030. Veremos a ver qué pasa. ¿Tú crees que el Partido Popular Europeo, precisamente por sentido común, va a girar hacia lo que es el conservadurismo de la Cámara en este momento, o no? No sé lo que va a ocurrir. Lo que sí que tengo claro es que una cosa es que tengamos unos objetivos a un plazo, y otra cosa es que aquí en este país, en España, ya no me centro en Europa, tomemos ciertas medidas inmediatas sin tener un plan B, que eso es lo que ha ocurrido en la parte que nos corresponde, claro. Y que creo que es el ponernos a tomar estas decisiones sin tener una alternativa, creo que eso es lo que hay que hacérselo mirar. Sí, porque es desmantelarlo todo. Por ejemplo, mira, desde la casa de mi madre se ve el puerto. Tenemos una posición privilegiada sobre el puerto, y yo veo el muelle carbonero ese. ¿Qué vais a hacer con esa especie de estructura impresionante que está al lado de los ahora mismo de todas las piezas eólicas y tal? Pero ahí no hay carbón. No, esas eran las pantallas para el carbón. No las hemos quitado pues porque hay veces que está entrando, de hecho ahora mismo hay un almacén importante de resina, de astilla. Ese muelle tenemos la previsión de una concesión para una utilización de un determinado tráfico. Ajá. Estamos en ello. En ese momento retiraremos las pantallas porque teóricamente no harán falta. Mientras tanto no las quitamos porque esta entrada de tráficos puntuales, que pueden ser volátiles y pueden tener tal, por eso las mantenemos. Pero si no, en el momento que podamos cerrar esto que comento, las quitaremos porque no tiene... ¿Y qué otros tráficos, aparte de la empresa china esta tan importante, qué otros clientes tienes en este momento importantes ahí en el puerto? Lo que antes comentaba, que tenemos Masol y tenemos la nueva terminal de líquidos, que una va a invertir 33 millones y otra 16 millones,
en almacenamiento de líquidos. Líquidos son, la mayoría van a ser biocombustibles y gasoil. Este es uno de los tráficos, el tema de los biocombustibles es uno de los tráficos, creo, más importantes que vamos a tener a medio plazo. Porque dentro de esta transición que va a existir de combustibles, los biocombustibles yo creo que van a tener un papel muy importante hasta que la electrificación sea de verdad rentable, o que todo el mundo podamos tener un coche eléctrico, por así decirlo, y el mundo del hidrógeno, que llegará en algún momento, no sé cómo, pero puede llegar. Los biocombustibles creo que van a tener una importancia muy grande en estos años. Tenemos esos dos proyectos y estamos cerrando otro más, de tener otra terminal más de este tipo de líquidos. Y viene, no podemos obviarlo porque va a venir, es verdad que no va a ser ya, viene la eólica marina flotante. La eólica marina flotante, nosotros vamos a ser un centro importante en ello, pero siempre con los pies en el suelo, porque lo que no podemos hacer es hipotecar el puerto para que en un futuro venga algo que no sabemos si va a venir. Es decir, esto no funciona de reservar el suelo, es que va a venir, no. Lo que venga por escrito y en ese momento hay suelo. Mientras tanto, nosotros no vamos a tener el puerto vacío porque esperemos a que venga algo. Pero sí que vamos a estar en ello y lo que va a hacer Nervión, por ejemplo, Nervión empezará ahora a construir, en breve empezará a construir, y antes del 28 no creo que tengamos ninguna actividad referente a la eólica flotante, ni nosotros ni nadie, ni creo que la haya para fuera de España y menos para España, porque en España todavía tenemos la problemática que tenemos en cuanto a la eólica flotante, pues que todavía está por desarrollar todo, seguimos parados totalmente y no hay desarrollo. Por lo tanto, es un tráfico que va a venir y tenemos que estar en él, desde luego, porque somos la única plataforma posible para eso, nosotros y Langosteira y Coruña, entonces tenemos que estar, pero aquí lo que no vamos a hacer es guardar suelo a nadie. Si viene una empresa, tiene suelo, pero tiene que venir, no vale... no vale pasado mañana, no, porque entonces tendremos el puerto vacío esperando a que algo venga, que a lo mejor no viene nunca. Bien. Eso no lo vamos a hacer. Pero vamos a estar ahí y la eólica va a ser importante para el puerto. Y tenemos otro tráfico también a largo plazo, por eso dije antes que estamos en plena transformación, que son todos aquellos derivados del hidrógeno, podemos decir, y de las energías renovables. Va a haber una importante producción en general en España de renovables, o sea, producción de derivados del hidrógeno a partir de renovables. Hoy salía o sale mañana posiblemente, porque yo lo firmé ayer, en el BOE ya la primera, la publicación de la planta fotovoltaica del puerto exterior. Tenemos una planta fotovoltaica que vamos a producir 20 megavatios en el talud del puerto exterior, salió a concurrencia competitiva, ya se tramitó y ahora sale a exposición pública. Por lo tanto, en el momento que salga a exposición pública, tenemos la declaración de impacto ambiental y ya está, ¿no? Y empezaremos, si nos da tiempo este año ya, esa construcción y tendremos una planta fotovoltaica para producir 20 megavatios de energía renovable. Con eso, y estamos estudiando la de eólica también, tenemos que tener producción de derivados de hidrógeno. Hay en estudio temas derivados del hidrógeno como son el amoníaco, como es el metanol. Acaba de aprobarse darle el visto bueno a la Triskelium de forestal. Bueno, pues eso va a ser algo también muy importante en los años que vienen. Y es unos tráficos en los que el puerto también tiene que estar. Primero porque tenemos que ser autogeneradores de energía y a partir de ahí transformarla en lo que vamos a necesitar, que entre otras cosas pues es amoníaco, metanol, o bueno, veremos a ver, pero estamos en esa transición. Por eso antes decía que el puerto estaba en un momento de suplementar todo aquello que hemos perdido y que era lógico que se perdiera a largo plazo, por esto otro, y en eso estamos trabajando en eso. Bueno, pero todas estas cosas están fantásticas, pero un puerto tiene que ser intermodal. Un puerto tiene que, todas las maravillas de las que estamos hablando, los coches, las piezas, los metanoles, el amoníaco, que si parece que todas estas historias, excepto la eólica marina, que ahí ya pueden fastidiar o no la costa, pero tenemos un problema enorme, no solamente en el puerto, sino en Ferrol.
Este puerto bueno, luego me dirás cuánta inversión lleva realizándose en el puerto exterior con toda la obra de ferrocarril y con todo eso. Son cientos de millones de euros que quedan cortados porque no tenemos ferrocarril. Entonces, ese puerto maravilloso que lo estamos viendo, ese túnel fantástico que te apetecería ver, venga, trenes y trenes y trenes, pero de repente, ¡zas!, se quedan en la cabana. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo sé que estáis con mucho disgusto con lo que es el tema Renfe, sé que nos han, ahora nos lo cuentas tú, nos han sacado totalmente del corredor de mercancías norte, o sea, están evitando que crezcamos. Es un poco el paralelismo a cuando no venía la autopista, ¿verdad? La autopista terminaba en... Y que vino por lo que vino. Y que vino por lo que vino, porque se pasó lo del Discovery Enterprise. Una desgracia trajo por lo menos la conexión. Cuéntame qué pasa, porque es que en este momento tanto las mercancías como las cuestiones de pasajeros, o sea, lo del tren a Ferrol es vergonzoso. Ahora mismo hablan de que si el AVE conectado ya con... Mentira, a Ferrol no llega nada, es que Ferrol jamás tiene billetes, porque deben de tener 3 o 4, eso sí, siempre para la gente minusválida. Es el único billete que encuentras, son los billetes más caros y no hay billetes nunca para Ferrol. Los tienes que... ¿Pero qué es lo que está pasando? O sea, nos vuelven a dejar como nos han dejado siempre, totalmente aislados. Entonces, pero yo veo que la Xunta no protesta, la oposición no protesta, y en este momento, tanto vengan unos como vengan otros, oye, estamos abocados a que no podamos salir, nuestras mercancías que no salgan y nuestras gentes que quieran venir no puedan venir aquí en tren, por ejemplo. ¿Me dejas que vayamos a publicidad? Tú mandas. Y me coges ese toro. Gracias. Joyería Ferrol. Un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante, nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio.
adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Pues con este tema del ferrocarril, porque yo recuerdo que Alberto Núñez Feijóo había prometido precisamente solucionar y dotar de partida presupuestaria el tren y solucionar el tema de Ferrol. ¿Eso tú crees que él lo llevará a efecto si consigue ganar las próximas elecciones? Desde luego, desde luego. ¿Tú crees que el compromiso de Núñez Feijóo con Ferrol es un compromiso de verdad? Sí, sí, sí. No cabe duda, vamos. Eso lo tengo claro. La historia de esto hay que explicarla bien, ¿no? Todo el mundo sabe de dónde venimos, la línea que tenemos y de dónde venimos, ¿no? Sí. Es una línea del año 13 y inaugurada por Alfonso XIII, es muy fácil de acordarse, Sí. y no se ha tocado desde ese momento. Antes decías que tenemos un problema de ferrocarril en Ferrol. No es verdad, tenemos un problema de ferrocarril en Galicia. Porque por mucho que hablemos y por mucho que digamos, tenemos la alta velocidad desde que la tenemos y solo la tenemos hasta Orense. Sí. Ahora han entrado estos nuevos trenes Abril, que hay una serie de frecuencias que llegan a La Coruña, ¿vale? Bien. Pero no tenemos más, es decir, la provincia de Lugo Aislada totalmente. está aislada totalmente y todo el norte de la provincia de La Coruña está aislada totalmente. Centrándonos en Ferrol, por una parte están los pasajeros y por otro lado están las mercancías. Digo por otro lado porque no es el mismo problema, porque la gente tiene que entender que en la actualidad, aunque no hiciéramos nada en la vía, las mercancías pueden salir. Es verdad que la competitividad sería la que fuera, pero puede haber trenes de mercancías. Es verdad que también puede haber trenes de pasajeros, pero obviamente durar entre 70 y 80 minutos y llegar a La Coruña Es de locos. no es viable. No. No es viable. Primer paso que tenemos aquí, Ferrol no puede estar sin una estación intermodal. El alcalde lo ha repetido varias veces y está peleando para que por parte del Estado se entre de una vez en la financiación de la intermodal, porque eso es Adif. Por cierto, es la única ciudad de las 7 ciudades gallegas que carece de estación intermodal. Ahí la Xunta y el Ayuntamiento están de acuerdo y falta Adif. Bien. Es importante porque la estación, es importante para pasajeros por supuesto, pero también lo es para mercancías, porque en la estación tiene que haber una línea, una vía de espera para los trenes que vendrían del interior, del puerto. Bien. De la estación hacia adentro, nosotros estamos haciendo la obra del tren, que todo el mundo lo sabe. Actualmente en este momento estamos en el 70 y pico % de ejecución y estamos aproximadamente en los 81 millones más IVA, ¿vale? Que es lo que va a costar el tren. Hemos invertido otros 7 millones más en las playas de vías del puerto exterior. Vamos a hacer otra vía de espera ahora, que va a salir la adjudicación en breve, en el puerto interior, de otro 1 millón de euros, y vamos a licitar, en el siguiente Consejo de Administración saldrá, una vía de otros 4 millones para el interior del puerto, para el puerto interior. Nosotros tenemos una infraestructura completa. Del puerto a la estación de tren, Bien. esa parte, son 2,5 kilómetros, de los cuales 1 kilómetro 800 es Adif y 750 metros son nuestros. Ahí tenemos un convenio con Adif, lo redactamos hace poco, después de haber apretado mucho en el plazo, porque necesitamos que lo haga ya. Entonces hemos hecho un convenio en el que nosotros vamos a hacer nuestra parte, Adif la suya, 22 millones en total, porque necesitamos adaptar los gálibos de los túneles, porque prácticamente va en túnel todo desde el puerto hasta la estación, y vamos a meter también, que es curioso, que de toda la línea de Feve, la línea métrica, hasta Bilbao, el único sitio donde no hay línea es puerto-estación. Entonces vamos a meter un hilo, un raíl, para que la gente lo entienda, para que tengamos todo. Esa obra... Puerto-estación, cuando tú me hablas estación, es la actual estación. No la intermodal. La estación actual, que la intermodal lógicamente iría ahí. Iría ahí, bien. Nosotros necesitamos que esa obra se haga ya, porque tiene una duración de 20 meses o 22, de los cuales 18 cortan la vía. Por lo tanto, si nosotros comenzamos esa obra ahora, cuando nosotros tengamos el tren el año que viene, a finales del año que viene,
vamos a solaparnos y en el año 26 vamos a tener todo acabado. Bien. Tanto lo de Adif como lo nuestro. Y sería lo ideal, no tener retrasado más, Ya no. poder sacar trenes Sí. porque haya una obra en la vía del tren. Vale, esto es la situación que tenemos ahora. A nivel de pasajeros, todo el mundo lo sabe. Un Y la caos. unión Coruña, Ferrol, Betanzos, Coruña, Un desastre. es un desastre. Hace poco salía la noticia de que el estudio del bypass de Betanzos sufría otro retraso más. El bypass de Betanzos yo creo que lleva toda la vida hablándose de que se va a arreglar, y no se hace absolutamente nada. El primer punto es arreglar ese bypass. El bypass significa que el tren va para adelante y tiene que volver para atrás, Claro. que es totalmente absurdo. Esa es una inversión, como todas, que simplemente tiene que aparecer en los presupuestos del Estado y quien es el ejecutor de la plataforma ferroviaria, que es Adif, ejecutarlo. No hay. Pero no ha aparecido en ninguno, ni hay El proyecto. año pasado había 170.000 euros, que eso llega para poner el cartel, pero es que como no hay presupuestos del Estado ni hay previsión de que los haya, no hay previsión de que se haga absolutamente nada. Bien. Después, limitaciones. Tenemos unas limitaciones importantes en la vía, para mercancías más que para pasajeros. Para mercancías tenemos por pendientes, radios, que eso influye en los dos, porque por lo tanto las velocidades son muy lentas. La línea Ferrol-Betanzos tiene la máxima velocidad en 75 km por hora. Por lo tanto, y luego lo más importante de todo, porque la electrificación es importante, pero no lo es tanto, lo más importante es que en esta línea tiene que haber separaderos, tiene que haber apartaderos de vía. Porque aunque seamos capaces de tener lo que le llaman surcos, que es que tengamos huecos en frecuencias para poder meter trenes de mercancías dentro de las líneas de pasajeros, si no existieran vías de separación, no puedes apartar un tren para cruzar otro. Claro. Estamos hablando de líneas de vía única y que tenemos ese problema. Por lo tanto, todo esto es una parte que hay que ejecutar en esta zona, pero no nos debemos de olvidar que a partir de Betanzos hacia La Coruña estamos en lo mismo, pero es que hacia Lugo estamos en lo mismo. Exactamente. La línea Lugo está exactamente igual, Lugo-Monforte se está electrificando y Monforte-Orense está en proceso de renovación con electrificación. Nosotros tenemos dos posibilidades en mercancías de salir por Monforte, León, Palencia y bajar a Madrid, o irnos a Zaragoza, al norte, pero también es que tenemos la otra línea que es bajar a Orense y salir, porque cuando se hizo la vía del AVE, sigue estando la vía anterior en uso. Esa vía que existe es una vía que hasta hace poco, porque el AVE es del 21, hasta hace poco llevaba, no sé, me acuerdo si 12 o 16 trenes diarios, por lo tanto la vía no está tan mal. Bien. Esa era la línea por la que se iba en tren en el Sí, Madrid el y tren Galicia. urbano, sí. Por lo tanto, tenemos esas dos posibilidades y de hecho Galicia no debería de prescindir de ninguna de las dos para salidas de mercancías. Son dos vías en las que no hay frecuencia de pasajeros, sobre todo esta, y por lo tanto debíamos de adecentarlas para esto, porque si en una de ellas hay un fallo quedamos aislados y de esta manera no lo hay. Ese es el problema que tenemos en el ferrocarril y es un problema de que siguen sin existir inversión, cero, no hay. Se está ejecutando la zona en lo que acabo de comentar, Lugo-Monforte, con la electrificación y como todo el mundo sabe, Orense-Monforte, porque lleva cortado mucho tiempo que está yendo la gente en autobús. Estamos en esa situación y yo no veo previsión de que seamos capaces de arreglar hasta aquí. Lo primero es la intermodal. O sea, en Ferrol, volvemos a Ferrol. Intermodal. Eso es la situación Y luego- general de Galicia. y Luego luego- en Ferrol tenemos que hacer la estación intermodal, donde la intermodal quiere decir que sea trenes y autobuses, que esté todo conectado en una sola estación. Intermodal es que haya que en la misma estación hay diferentes modos de transporte. Efectivamente. Haya 2, 3 o los que haya. Efectivamente. Hay muchas en las que hay metro también, pues aquí que te bajes del andén del tren y montes en el autobús. Exactamente. Eso es una intermodal. Nosotros tenemos que tener intermodal. En esa intermodal hay que aprovechar para tener esta vía de espera que nosotros decimos que necesitamos, porque si un tren sale del puerto y tiene que salir X trenes de la estación, tiene donde esperar. Eso tiene Sí. que ser así. Y a partir de ahí tiene que mejorarse la vía de la estación en adelante, porque de la estación para atrás ya la vamos a mejorar. Sí. De la estación a Betanzos,
ahí el Estado tiene que invertir en la mejora de esa línea. ¿En cuánto está cuantificada esta operación? Depende que hagas, así se va el dinero o no. Hay desde lo más razonable, que nos podemos ir a cientos de millones, a irnos un poquito más arriba, ¿no? Hay un concepto que no lo he comentado, que nosotros estamos fuera del corredor atlántico de mercancías. Es importantísimo eso. Pero de la red básica. El corredor, en su momento, en el año 13, fue cuando se diseña y existen dos redes, que es la red básica y la red global. La red básica está ejecutada en el 30 y la red global en el 2050. A Ferrol lo meten en el 50. Lo meten en el 50 porque creen que Ferrol no es lo suficientemente voluminoso como el puerto de La Coruña para dárselo. Y ocurre porque cuando hacen el nivel de tráficos, disgregan Ferrol y San Cibrao, cuando es la misma autoridad portuaria. Por lo tanto, eso es algo que no debería de ser así. Nosotros tenemos un nivel de volumen tan grande como Coruña. A Coruña en su momento se le da porque es uno de los principales movedores, por así decirlo, de graneles líquidos, pero es que nosotros éramos el tercer puerto en movimiento de graneles sólidos de España. Fíjate. Y no se le dio la entrada en la red básica. ¿Qué significa no estar en la red básica? No va a pasar nada para que salgan o no trenes de mercancías, eso no va a pasar. Ni va a pasar nada para que siga habiendo trenes de pasajeros en hora y media, no. El problema de la red básica o la red global es que te quedas sin fondos. La red básica significa que los fondos europeos están destinados ahí y por lo tanto toda la inversión va a ir a lo que esté en red básica. En la red global ya veremos. Por lo tanto, estar en la red básica significa que los fondos europeos te van a mejorar la línea. Por lo tanto, no podemos esperar ninguna mejora en la línea nuestra hasta el 30, porque los fondos europeos que se van a destinar y que Adif tiene que repartir, Adif los va a repartir en aquella red que sea básica. Por lo tanto, Ferrol no va a tener inversión, por mucho que quieran contárnoslo, antes del 30, a menos que se haga algo para que no sea así. ¿Y eso se puede hacer? Y se puede hacer porque se puede pedir, por parte del gobierno tiene potestad, lo que pasa es que hemos perdido una oportunidad importante de haber sido presidencia en Europa, porque esto fue aprobado en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene dos cabezas. Por parte del Parlamento se aprobó de que el puerto de Ferrol entrara en la red básica. Lo que pasa es que luego en la negociación, en la otra parte, no se aprobó y quedó fuera. Y eso se hizo por parte del Partido Popular Europeo, de que entrara, y quedó fuera. ¿Y por qué quedó fuera? Si pues tenía la mayoría el Partido Popular. Porque se podía haber hecho desde aquí una cierta presión, desde el gobierno español, para que fuera así, porque no se hizo. Por parte del gobierno se puede meter al puerto de Ferrol en la red básica. O sea, ¿ahora mismo se podría meter a Ferrol en la red básica? Ahora mismo no lo sé, porque está cerrado, no lo sé si se podría o no, pero que se podía haber hecho, sí. En su momento sí, eso y estamos hablando de 2000, cuando se pudo haber hecho, el año pasado. El año pasado. El año pasado y este año cuando nos han venido a presentar el corredor, que vino aquí, por nos cierto. vinieron a presentar el corredor, se dijeron datos que no son verdad. El primero es que los 100 y pico millones del tren están financiados por fondos FEDER. Eso es mentira. Mentira. El tren al puerto exterior de Ferrol, por ahora lo sigue pagando la autoridad portuaria con un préstamo. Nos han consignado 39 millones de fondos europeos, pero que tenemos todavía que ver cuándo nos llegan. 39. Estamos hablando que el tren se puede ir perfectamente a los 120. Sí. Por lo tanto, el resto... hay 80 millones aproximadamente que los va a pagar el puerto. Por lo tanto, no es verdad, y sale publicado, y está publicado en la memoria del Corredor Atlántico de Mercancías, que el puerto, la inversión en el puerto de Ferrol es FEDER. Es mentira. Eso es un dato que está mal. ¿Vale? Aquí lo seguimos pagando el puerto. Aquí no nos han dado nada, a La Coruña se lo dan entero. Te iba a decir, es que se han confundido con La Coruña, porque La Coruña, en cambio, no paga la autoridad portuaria ni una sola peseta, solamente lo pagan los fondos FEDER. Lo único que queremos aquí es que a nosotros nos den la igualdad de trato que tenemos con La Coruña, y que a Vigo también le den la igualdad de trato, porque a Vigo también lo están tratando de otra manera. Mal. Sí, por lo tanto, queremos el mismo trato, porque si nos podemos saber números y niveles, Coruña y Ferrol somos puertos muy similares en todos los aspectos. Cada uno con su proyección, pero somos así. Y luego hay otra cosa que hay que ver para mercancías. Cuando valoran quién entra o no en una red básica, lo hacen por el volumen de mercancías que hay, pero no se miran y no fijan
el volumen futuro. ¿A dónde voy con esto? El volumen futuro significa que el mayor uso de tráfico de tren es los graneles y los contenedores. Ferrol tiene una terminal de contenedores pequeña y que cuesta mucho sacarla adelante, pero tiene un futuro que va a ser el futuro del puerto, que llegará lo que lleve, los años que lleven, pero el futuro del puerto de Ferrol tiene que pasar por los contenedores. Coruña no tiene contenedores, Coruña tiene graneles, por lo tanto, no me vale claro, la manera de adjudicar. ¿Por qué? Porque el contenedor está en Ferrol y el granel está en La Coruña, por lo tanto, los dos debemos de tener la misma posibilidad de futuro, sí. la misma, y no la tenemos. No la tenemos. No la tenemos. Cuando somos puertos de niveles similares de volúmenes, cada uno con lo suyo, de hecho no somos competitivos, somos puertos totalmente complementarios, totalmente, y que entre los dos, y toda la área metropolitana de Coruña y toda la área metropolitana de Ferrol, somos un núcleo, creo que importantísimo, de población y de industria, como para que uno de los dos polos nos lo dejen descolgado. Sí, que en este caso, como siempre, es Ferrol. Que en este caso es Ferrol. Siempre quedamos descolgados. Y aquí, por ejemplo, la interlocución sería con el ministro Óscar Puente. Sí. Sí, y me imagino que ¿qué tal se lleva Rueda con Puente? Eso es algo que deberían de contestar ellos, pero ¿Tú yo... qué crees? Porque, vamos a ver, mucho caso no le hacen. Yo he tratado con el comisionado y, bueno, no hemos sacado nada en limpio, las cosas como son. Bueno, ahí tenemos un problema. Y luego, por ejemplo, la estación intermodal de Ferrol, en este momento, ¿ya se están haciendo el proyecto o todavía no? No sabes nada, eso depende del ayuntamiento. Depende del ayuntamiento, depende de Adif. Depende de Adif. Y luego ahí apoyará la Xunta, pero eso depende de Adif. Aquí... o sea, la estación depende de Adif, no del ayuntamiento. No, es Adif. Toda la infraestructura ferroviaria es Adif. Toda la infraestructura ferroviaria es Adif. Y todo lo que va por encima de la infraestructura ferroviaria es Renfe. Entonces, eso es de Adif. Por lo tanto, quien tiene que dar el paso es Adif, el Estado, por supuesto. Sí. Presupuestar eso y darlo para adelante, y ahí entraría la Xunta, como ha entrado en las demás, y el ayuntamiento, como es lógico. Sí, ¿no? pero depende de ellos. Depende de ellos. Y de que vayan los presupuestos generales. Y aquí lo único que hay es que, por lo que yo veo en el tiempo que llevo, aquí no ha salido nadie a pedir nada, excepto el alcalde, por supuesto, la Xunta, que ahora está presionando para que eso sea así por la intermodal, y bueno, está pasando igual en Vigo, y la unión con Portugal, que estamos en la misma situación, pero yo no he visto aquí que ningún partido, que ahora mismo está la oposición aquí en Ferrol, no he visto que hablen del tren. Yo tampoco. ¿Tampoco el bloque? Cuando lo que tenemos que hacer aquí es, todos los que estamos, tirar por el tren. Lo está haciendo el alcalde. Pues yo creo que la oposición lo que tiene que hacer es sumarse y de una vez pedir que venga el tren y que estemos en la red básica, no porque queramos estar en la red básica, es que la red básica significa inversión, significa fondos europeos, si no, no hay. Pero lo que es asombroso es que, por ejemplo, una persona como Ángel Mato, el antiguo alcalde de Ferrol, socialista, Ángel Mato, que estaba en la comisión precisamente de esto de infraestructuras, y estaba el tío que es que tenía controlado totalmente el tema del ferrocarril. Yo, en la época en la que teníamos el estudio en la otra calle, en la calle María, que cuando él era senador vino a mi programa como 2 o 3 veces y hablamos de todas estas cosas, de las necesidades impresionantes para Ferrol, de que Ferrol estaba descolgado, de que no había nada que hacer, de que bueno, era pero beligerante, que ríete tú de ese albise que ha salido ahora, pero era tremendo. Oye, no hace más que ser alcalde, desde luego a mi programa nunca más quiso venir, y otra cosa importante, de repente se callaron, porque ha dependido de ellos. Fíjate que ha estado en manos de Ferrol en Común 4 años, y de los socialistas otros 4 años, 8 años, y da la sensación de que se han perdido 8 años. No, es que es verdaderamente. Es que tiene que haber una reivindicación seria por parte porque yo creo que es una tomadura de pelo, lo digo así, lo que nos están haciendo a nosotros, ¿no? Pero no debemos olvidar que no solo a nosotros, al norte de la provincia de Lugo es exactamente igual, y al norte de la provincia de La Coruña es exactamente igual. Otra cosa que no es concebible es que tengamos una línea métrica que es FEBE,
Bueno, es de locos. que une el puerto exterior de Ferrol, perdón, con el puerto de Bilbao, Sí. y que esté como está. Cada día ocurre que se cae un árbol y se corta. Bueno, sería otro tema También interesantísimo. interesantísimo de que esa línea se valorara de una vez su renovación y su puesta en marcha otra vez. Porque la conexión es a Bilbao. Llega a Bilbao, Ferrol, llega por Bilbao. todo el norte a Bilbao. Ujú. Y sería importantísimo. Yo hablé con el presidente del puerto de Bilbao hace poco que estuvo aquí, y le parecía, vamos, que le parecía que... Elemental. Porque pasa por todos, pasa por todo el norte Pasa por Gijón, de España, pasa por todo el norte por de España. Santander, por todas Pues es el mismo caso, está abandonado. Es verdad que ahora Asturias tiene un trato, ya tiene otra diferencia en cuanto al tema del AVE y tal, Sí. pero nosotros esta esquina que tenemos, yo siempre digo Galicia entera, porque creo que el trato a Galicia entera es el que es, ¿no? Solo hay que ver las carreteras, pero esta esquina, yo no veo que nadie, por parte de partidos de la oposición en Galicia, hablen del tren, hablan de todo, pero del tren no. Sí, y cuando es importantísimo. El tren tiene que ser, la carretera, Ferrol tiene un problema gravísimo, pues que solo tenemos comunicación por autopista, y la autopista hay que pagarla. El tren no se puede usar, porque ¿quién va a meterse 90 minutos en el tren para ir de aquí a La Coruña? Coruña-Santiago son 25 minutos. Exacto, pero entonces dices tú, pero vamos a ver, sobre todo esta esquina, este noroeste de Galicia, porque el resto está muy bien, hasta ahora, vamos a como estaba. Date cuenta que Madrid y La Coruña, pasajeros, Madrid y La Coruña en este momento son 3 horas y pico, pero es que luego Ferrol es que es casi 2 horas Claro, más. eso es lo que no Pero puede... entonces, en este momento, que yo se lo comentaba aquí a José Manuel, dado que todo de lo que estamos hablando son inversiones a futuro, porque todo. esto no va a ser para mañana, pero sin embargo lo que sí se podrían hacer es unas lanzaderas, unos autobuses lanzaderas, que conectaran con un fluido de 15, 20 minutos, no en la estación, que el ir a la estación de autobuses, aquí la gente se juega la integridad física, porque cuando no está absolutamente apagada es una vergüenza, pero pon aquí un intercambiador en el Jofre, en Correos, y que haya un fluido de autobuses en las horas punta para conectar, o incluso con los horarios de tren, que a ti te lleve esos autobuses, que te lleven no solo al aeropuerto, sino a la estación. Porque aquí simplemente lleva a la universidad cuando lleva. Sí. Pero es que, ¿por qué no conecta? Y eso depende de la Xunta de Galicia, depende del Partido Popular. Porque las concesiones pero eso se solucionaba, eso con la intermodal queda solucionado. Bueno, pero es que la intermodal me lo estás poniendo a 8 años vista. El problema es que si no nos ponemos las pilas ahora, y hablo de quien las tiene que poner, la línea de ferrocarril Ferrol-Betanzos, la intermodal, tenemos que hablar siempre de 5 años vista. No, pero si eso va por otro lado, y siempre eso es prioritario y naturalmente que sí. Pero mientras no llega a eso, está en manos de la Xunta, de la que depende el transporte en La Coruña, en toda Galicia, de la Xunta y del Ayuntamiento. ¿Por qué no lo hacen? Eso depende de ellos. Y tú me dirás, pues no sé, yo eso se lo digo siempre a José Manuel, ¿por qué no lo hacéis? O sea, es simplemente el conectar la estación de tren de La Coruña con el aeropuerto de Alvedro y que vengan coincidiendo con los horarios de trenes y con los horarios de aviones. ¿Eso es tan difícil hacer eso? Pues sí, chico, no yo creo que no es nada difícil. Lo que pasa es que es cuestión de ponerse cómo es al día. Los contratos y las licitaciones que existen en el transporte metropolitano, no sé cómo son ni cómo están. Pero es verdad que no es tan fácil ampliar o no una línea. Eso no es fácil de hacer. Bueno, pues a lo mejor era cuestión de oye, no es cuestión no lo sé, de ampliar. A lo mejor es de hacer una línea específica que conecte la ciudad con el aeropuerto y la ciudad con la estación. Yo lo que creo es que si no nos tomamos en serio esto, nos vamos a pasar una década sin nada. Mira, yo empezaba hablando, y tienes toda la razón, una década como ya llevamos desde 1913. La inauguró mi bisabuelo. Era alcalde de Ferrol entonces, Emilio Antón y Boleón, inauguró esa línea, 1913. Fíjate dónde está la bisnieta, y estamos hablando de échale guindas al pavo. Pero entonces yo a lo que voy, empezaba este programa diciendo que el gran protagonista de las elecciones
ha sido la abstención. Pero es que de verdad, es que tú te crees que cuando los políticos, en vez de dar soluciones a los problemas que tenemos los ciudadanos, lo único que se permiten el lujo es de vivir estupendamente, pero estupendamente. Los que se van a ir ahora mismo a este sitio, a Europa, no te quiero ni contar, 150.000 euros o 200 al año, estupendo, ¿eh? Han resuelto toda su vida. Pero ¿quién resuelve la vida del señor que tiene que coger un autobús, un tren, un avión, que tiene que ir, que tiene que venir, que se tiene que venir en taxi, que se tiene que dejar mucho dinero? ¿Y esos son incapaces de hacerlo? Pues si no son capaces de solucionar esto, Fran, cada vez tendrán menos gente que vaya a votar, y llegará un momento en que ya da igual, irá un 35%. Yo solo digo que lo que sí que debemos de hacer, en general, sobre todo la gente que estamos en la vida pública, es explicar la importancia de Europa, porque mucha gente no es consciente de la importancia que tiene. La inversión que, por ejemplo, nosotros podemos tener en el puerto, es verdad que nosotros ahora mismo tenemos un caso especial porque tenemos el tren, pero si nosotros no tuviéramos el tren, de todas las demás inversiones que nosotros hacemos en el puerto, pues a lo mejor 10 millones al año, te puedo asegurar que 9 son fondos europeos. Claro que es importantísimo. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de explicarle a la gente que Europa es muy importante para este tipo de cosas. Cualquier nuevo desarrollo que tengamos en España, de cualquier infraestructura, estamos hablando de la red de transportes, es que toda la red del corredor es fondos europeos. Todo. Por lo tanto, es muy importante Europa, es muy importante ese voto que tengamos en Europa para decidir quién está en la red básica y a partir de ahí que existan esos fondos. Prácticamente todas las inversiones vienen de fondos europeos y eso mucha gente no le llega porque vemos muy lejos Europa, es verdad que a lo mejor la vemos como tal. Y esas inversiones de las que hemos hablado de la línea de Ferrol que dependen de Adif, ¿Adif se nutriría de Europa esos o se nutriría de los...? Son fondos europeos. O sea, esos fondos los 22 tiene millones que vamos a ejecutar estación puerto son fondos europeos. Por eso es tan importante los fondos europeos. Y eso es lo que yo creo que a la gente no le llega. No le llega, ¿no? Que el desarrollo de una comunidad o de una influye, no saben en qué medida todo lo que viene. Pero es que también las reglamentaciones, estas normas de que nosotros en el año 2030 tenemos que tener los cruceros, si queremos tener cruceros, enchufados a corriente cuando estén atracados para no tener los motores, eso es una normativa europea. Por lo tanto, es muy importante. Eso es Agenda 2030. Todo eso tiene que ser... Pero vamos a ver, pero el 50% que le ha llegado y lo sabe de sobra, y ese 50% que votó en las elecciones europeas, tanto lo sabe que ha provocado un terremoto totalmente en Europa. O sea, se ha tambaleado la idea. ¿Por qué? Porque lo que sí sabes y lo que sí sabemos es que desde que se están gestionando nuestras vidas en Europa, tenemos destrozada nuestra industria, con todo tipo de pegas y con todo tipo de problemas, incapaces de crecer, no nos dejan crecer. Destrozada nuestra pesca, porque cada día son más exigentes con las cuotas y cada día te piden poco menos que hagas, yo no sé, la luna. Destrozada nuestra agricultura y nuestra ganadería. Potenciadas países, como puede ser en este momento Marruecos, que lo único que sabemos es que hay un lobby por ahí en marroquí, en Bruselas, que de momento empezaron a mirar a ver qué pasaba y se ha callado todo. Pero ¿qué pasa? Que Mohamed mete lo que le da la gana en Europa y nuestros agricultores las ven venir y se están hundiendo todos y se están arruinando. La gente lo que sabe es que la Europa de estos últimos 8 años lo único que le ha hecho ha sido poner una soga al cuello. Nos impide crecer. Yo creo que Europa es joven todavía. No, claro que sí. Y por lo tanto, lo que pasa es que hay muchas maneras de entender la gente Europa. no se la toma en serio. ¿Tú crees? Y no nos creemos europeos. Y ese es el problema. Pero si somos más europeos que nadie. Mucha gente no se lo cree. España es Europa pura, 100%. Mucha gente no se cree europea y por lo tanto se toma a las europeas como algo muy lejano y no se da cuenta que somos una provincia de Europa. Y es así. Y si no, y como las nacionales, Galicia se tiene que tomar muy en serio las nacionales, pues España se tiene que tomar muy en serio las europeas. Y eso es algo que a lo mejor no ocurre. La verdad es que la ventaja que tenemos aquí es que tenemos libertad de votar.
Eso es la gran riqueza que tenemos, menos ¿no? mal. Pero bueno, espérate bonito Europa, que pasado mañana a lo mejor nos lo pero quitan pasa también. eso, y yo creo que puede ser, y yo creo que es uno de los problemas que tenemos, que no nos sentimos, y es repito, es un error. Si la gente supiera todo lo que viene, de dónde viene, y toda la normativa, absolutamente toda la normativa, de dónde viene de decisiones europeas. Por lo tanto, tenemos que tener muy bien aquello para que lo que nos llegue no haga daño más a unos que a otros, sino que sea más uniforme. Bien. Y eso es un problema. Bueno, y el futuro del puerto, bueno, fíjate, se nos quedaron en el tintero, claro, es que yo te dije, tenemos que hablar de los chinos maravillosos y por otro lado del ferrocarril. Y luego, a ver si nos da tiempo para... Ya no nos ha dado tiempo para hablar de nada más. Mira, fondos europeos, que hablamos tal, las obras que estamos haciendo en la fachada marítima, sí, también son que fondos europeos. nos da 3,8 millones la Xunta de Galicia, son fondos europeos. Por lo tanto, tenemos que meternos en la cabeza eso. Obviamente es un convenio con la Xunta, pero proviene de fondos europeos. Sí, lo que pasa es que yo creo que con el tema de Europa, que es importantísimo, pero vamos a ver, Europa ha tenido una deriva hasta ahora, y sobre todo en esta última alianza de los últimos 8 años, me parece que ha sido el Partido Popular... Son 10, 10 años, eso, 10. El Partido Popular Europeo, el Partido Socialista y los liberales. Bien, entonces ellos han marcado una serie de pautas a seguir. Nuestra amiguita, la rubia, la von der Leyen, la alemana, bueno, pues es ella. Entonces, ha marcado una deriva y entonces hay muchísima gente que, sintiéndose por supuestísimo europea, pero dice, oye señores, ustedes han marcado una línea que creo que se han equivocado. Entonces, queremos otra línea, otra manera de actuar, a ver si nos van mejor las cosas. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Entonces, no sé qué va a pasar, no sé si porque luego allí juegan mayorías con minorías, pero dentro de unos, ahora mismo son importantísimas las elecciones en Francia, han sido importantes las elecciones en Italia, bueno, hay muchas... Lo único que sé es que nosotros estamos muy marcados por lo que pasa en Europa. La autoridad portuaria hablo. Ferrol. La autoridad portuaria. Sí. Todas las autoridades portuarias. De hecho, el plan estratégico de puertos del Estado está prácticamente marcado todo por normativa europea. Por lo tanto, para nosotros es muy importante lo que ocurra. ¿Y ha sido positiva para ti estos últimos 5 años de gobierno europeo en manos de...? Es que el gobierno, no solamente el gobierno europeo, porque influye mucho el gobierno nacional, porque el gobierno nacional se puede tomar las medidas europeas de una manera o de otra. Sí. Puede tomárselas inmediatamente o dejar un margen de maniobra. Es verdad que nos ha hecho mucho daño. Volvemos al caso de Endesa. No había la necesidad de cerrar Endesa tan pronto, claro. Pero eso no es un problema europeo. Es un problema de nuestro gobierno. Claro, es que depende de la manera en que tú te tomes cómo hacer las cosas. Las transiciones tienen que tener transición, tienes que pasar de A a B por algo. Claro. No puedes ir directamente. Desde luego. Entonces sí que es verdad que Europa marca unas directrices, pero desde aquí se marcaron otras con una restricción tremenda. De un día para otro, pues nos hemos quedado sin carbón, nos hemos quedado sin central, 200 camioneros parados en As Pontes, bueno, en la zona. Eso es lo que ha pasado. Sí, eso es lo que ha pasado. Sí. ¿Y viene de Europa? Sí, pero no tiene la culpa la decisión europea de que eso haya sido así. No es así, vamos. Pues es cuestión del gobierno. Es cuestión de que luego aquí se pueda tomar decisiones, transiciones, que es lo que tiene que haber en todo. Nosotros ahora estamos en una transición en el puerto. Y en la transición tenemos que ir supliendo tráficos hasta llegar a un objetivo a largo plazo, los años que sean, y el objetivo claro nuestro, bajo mi punto de vista, son los contenedores. Llegarán 10 años, en 15 que seamos una gran potencia, hablo a un nivel medio, sí. ¿No? Llegarán esas fechas, pero mientras tanto seguir potenciándolo y tenemos que tener algo que nos llene hasta ahí. Y ahí estamos cogiendo pues todo este tipo de tráficos nuevos que nunca Ferrol los había tenido, tema de los coches. Sí. Hace poco tuvimos una reparación de una draga. Todo eso también es importante para el puerto. Que venga una draga del tamaño que vino a reparar en el puerto, eso es un negocio tremendo. Sí, también lo es. Esos también son tráficos, no bien llamados tráficos, pero eso es algo que también influye mucho. Todo eso es lo que tenemos que buscar. Mientras tanto vamos desarrollando el futuro. El futuro está claro. Contenedores, derivados de hidrógeno, la eólica que durará lo que durará. Oye, y provisionalmente puede haber entrada de otros materiales, puede aparecer por aquí en la entrada un granel, el que sea, eso también.
Pero ese es el objetivo futuro, todos los puertos van así. Y el futuro más importante, el tráfico de contenedores es el 70% del tráfico mundial. Por lo tanto, Ferrol tiene que estar ahí. Tenemos una terminal, tenemos que desarrollarla, es muy difícil y tenemos muchos problemas para sacarla adelante, pero el objetivo es sacarla. Bueno, pues yo creo que todo lo sacaremos porque yo creo que el puerto de Ferrol está en muy buenas manos. Muchas gracias. De nada. Y bueno, te emplazo dentro de... ¿Cuándo pase el verano? Y me sigues contando así, a ver si vienen más Cuando chicos. pase el verano estarán acabadas 2 obras ya de la fachada marítima. ¿Verdad? Y estarán 2 a punto de acabar, por lo tanto es buena fecha si quieres. ¿Verdad? O sea, yo creo que a finales de septiembre es una época estupenda. Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.